Bienvenidos una vez más a Subtextos. Este es ya el quinto episodio de esta cuarta temporada. Esperamos que los episodios anteriores hayan sido de su agrado, hayan sido de su gusto. Y pues el día de hoy me acompaña para este capítulo Eduardo Caro. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Pues como siempre un placer estar aquí contigo y bueno, pues una vez más platicando de un tema que nos apasiona y pues con toda la gente de aquí de Subtextos. Muchas gracias. Gracias a ti por aceptar la invitación. Y pues, como ustedes seguramente ya vieron, la película de la cual vamos a estar hablando el día de hoy es Apocalipsis Ahora, Apocalypse Now. Esta película dirigida por Francis Ford Coppola, que en ese momento, en el 1979, que ya que dirigió esta película, pues ya era famoso por varias otras películas como American Graffiti o como pues por lo menos las primeras dos del Padrino. Y bueno, ¿de qué va esta peli, Caro? Pues es una película situada en Vietnam. Como pues sabemos es un tema, ha sido un tema muy recurrente en el cine, sobre todo en el cine bélico norteamericano. Y bueno, pues Apocalipsis Ahora, bueno, como ya lo comentabas, es una película bélica. El guión, de hecho, está basado en una novela que se llama En el corazón de las tinieblas. Entonces, es una adaptación. Uh-huh. Bueno, pues la película sigue los pasos, o mejor dicho, de más bien el coronel Walter E. Kurtz, de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos. Se ha vuelto loco y ahora manda a sus propias tropas de montañeses dentro de la neutra Camboya. Que bueno, pues él se vuelve como un dios ahí, ¿no? Como líder absoluto. Así que el coronel Lucas y el general Corman, cada vez más preocupados por las operaciones de vigilancia de Kurtz, asignan al capitán Benjamin Willard para que ponga fin al comando de Kurtz con extremo prejuicio, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es como la trama, grandes rasgos, porque bueno, pues es una película que tiene, al parecer, dos versiones, ¿no? Tres. Fíjate, tiene tres. Entonces, pues bueno, depende de la que vean. Y hay una cuarta que dicen que es como un bootleg que anda rodando por ahí, ¿no? Eso ya se convirtió como en un mito, pero sí tiene varias versiones. Oh, fíjate. Entonces, bueno, pues es a grandes rasgos esta sinopsis. Bueno, la película cuenta con un reparto de primera, ¿no? Sí. Con Martin Sheen, con Marlon Brando, con Robert Duvall. También aparece por ahí Harrison Ford, Dennis Hooper, ¿no? Hooper. También anda por ahí. Y bueno, pues es a grandes rasgos esta premisa de esta película que como les comentaba, pues es una de las, a mi parecer, de las tres películas que mejor exponen lo que fue la guerra de Vietnam para los estadounidenses, junto con Pelotón y Cara de Guerra. Creo que Apocalipsis Now o Apocalipsis Ahora es de las películas que da un vistazo muy crudo y muy, no sé si espiritual, digo, ya vamos a profundizar en eso, pero creo que da un vistazo muy, muy único, ¿no? A lo que es este conflicto, o lo que fue este conflicto en Vietnam. Exacto. Sí, bueno, solamente completando un poco lo que nos dijiste, Caro. Bueno, el libro del corazón de las tinieblas no está ambientado como tal en Vietnam, porque se escribió unos casi 100 años atrás. Se escribió como por ahí de 1890. Está ambientado en el Congo, también en toda esta etapa colonialista que sufrió el Congo. Y algunas otras cosas para comentar acerca de la película como tecnicismos es que ganó 2 Óscares. El primero por mejor sonido y el otro Oscar que obtuvo Apocalipsis Ahora fue por mejor fotografía o mejor cinematografía, a cargo de Vittorio Statoro, que también fue el mismo que fotografió El último emperador. Y pues bueno, ¿de qué podemos empezar a hablar de esta película? Yo creo que lo más importante, creo, es empezar a perfilar tal vez un poco los personajes, ¿no? ¿Te gustaría que empezáramos por Kurtz, que es como el más enigmático? Sí. Va. Pues de alguna manera, como lo dijiste, ¿no? Kurtz es
se podría decir, este non plus ultra del ejército, ¿no? Que estaba destinado para ser jefe del Estado Mayor presidencial, para ocupar grandes cargos dentro de la milicia norteamericana, pero que en algún momento de su vida desaparece de esta vida política para introducirse en Camboya, ¿no? Y generar una propia cultura, tal vez una propia comunidad que lo veneraba como un dios y que justo generaba actos que estaban fuera de la ley, al menos de la ley militar en ese momento, para cumplir con un objetivo que él tenía en su mente, ¿no? Y Kurtz está interpretado por Marlon Brando, que en esa época pues ya también era uno de los grandes del cine hollywoodense. Y pues es interesante entender un poco las motivaciones que tiene Kurtz, ¿no? Y me gustaría empezar a entender esas motivaciones a partir de sus últimas palabras. Como saben, estos podcasts son con spoilers, pero bueno, al final Kurtz es asesinado por el capitán Willard y sus últimas palabras son el horror. Lo repite 2 veces, el horror, el horror. ¿Y de qué se trata cuando dice el horror? Un poquito antes, minutos antes de que muera, él cuenta el relato de cuando él estaba como en expediciones también por esta parte de Asia, generando como una campaña de vacunación. Vacunan a una comunidad, vacunan a los niños de una comunidad, y cuando regresan a esa comunidad ven que todos los niños han sido desmembrados, ¿no? Les han sido cortados los brazos en donde los inocularon y están apilados, ¿no? Estos brazos ahí nada más. Entonces para él este suceso es lo que lo rompe, por así decirlo. Y a final de cuentas es este gran suceso el que nos da como el primer punto, o la primera pista para entender por qué el coronel Kurtz es lo que es. A mí me parece, como bien mencionas, fascinante porque yo creo que Kurtz es esta representación también de un ideal corrompido que representan los Estados Unidos, ¿no? Digo, para todos, bueno, todos sabemos que representó la guerra de Vietnam. Al final del día pues fue un intento de mostrar un poderío, ¿no? Por parte tanto de la Unión Soviética como de los Estados Unidos de Norteamérica. Y a mí me parece que el coronel Kurtz representa eso también, ¿no? Esta parte de ese significado corrompido, bueno, de ese ideal corrompido que es el luchar por una libertad, ¿no? Uh-huh. Tratar de imponer también unos valores, el famoso American Way, ¿no? El estilo americano, que bueno, pues al final, como menciona, ¿no? Se corrompe a tal grado que bueno, pues afecta tanto a este personaje que pues lo lleva a creerse un dios, ¿no? Lo lleva a creerse una deidad, y a mi parecer creo que él es la representación de los Estados Unidos en la película, ¿no? Un país que, bueno, o sea, vaya, sin afán de tirar hate ni nada, pero pues que, bueno, muchos de sus actos han sido cuestionados, ¿no? Que la forma en la que ha intervenido en algunos casos, como bien mencionas, esta parte de los niños desmembrados, pues bueno, recordamos, por ejemplo, lo que fue Hiroshima, ¿no? Las bombas nucleares, ¿no? Sus técnicas que quizás ha implementado en Oriente Medio. Me parece que Kurtz pues justamente se corrompe, ¿no? Corrompe esto y lo lleva a unos límites, pues los magnifica, ¿no? Este complejo de Dios, este complejo de deidad, y pues obviamente me parece que la representación del personaje pues es magnífica, ¿no? Sí. Como mencionas, ¿no? Vaya, las últimas palabras, ¿no? Que yo creo que representa muy bien lo que es un conflicto bélico, ¿no? Uh-huh. Y lo que fue este conflicto bélico, ¿no? Un conflicto o una guerra que caló y sigue calando muy hondo en la historia norteamericana, ¿no? Que los mismos soldados pues no sabían realmente cuál era el objetivo de esta guerra, y pues justamente a lo largo de la película, digo, vamos a platicar de los demás personajes, pero yo creo que cada personaje representa, ¿no? Algo de estos valores americanos corrompidos.
y justamente pues Kurtz yo creo que es esta versión corrompida, ¿no? De lo que es los Estados Unidos en el panorama mundial. Y para entender a Kurtz y posteriormente a todos los personajes que también entran en lo que también se llamaría el corazón de las tinieblas, ¿no? Aludiendo un poco al título del libro, tenemos que ponernos un poco profundos y regresar un poco a Kant, ¿no? Si bien ya revisamos a Kant en El Caballero de la Noche, el capítulo del Caballero de la Noche, bueno, pues aquí se retoma Kant desde el punto de la moralidad y de esta distinción entre el bien y el mal. Para Kant, el bien significaba todo aquello que tenía que ver con y se relacionaba con los mandamientos de la ley moral. Esta ley era intrínseca en todos los seres humanos, en todos los individuos, pues no depende de las condiciones de vida. Hay que recordar que esta visión era muy occidental, ¿no? Y es parte de los fundamentos que generan esta visión de Occidente, pero a final de cuentas Kant creía que esta visión pues era intrínseca a todos los seres humanos. Pero es justo aquí donde se rompe como este paradigma un poco, porque pues el bien y el mal terminan siendo juicios de valor que corresponden a valores morales o a leyes morales que establece una sociedad. Entonces aquí es donde se empieza como a romper la mente, tanto de Kurtz como de todos los demás, porque dentro de Kurtz empieza a ver lo que Kant también nombraría como una revolución de las leyes morales. Esta revolución de las leyes morales tiene que ver con una reformulación o una eliminación de las leyes morales que se tendrían, según Kant, desde el nacimiento de manera intrínseca, para o suplirlos por otros o para no suplirlos por nada. Aquí se podría decir que entonces Kurt se volvería algo así como un ser amoral, que no tiene moral, pero la verdad es que no, la verdad es que Kurtz tiene sus propios valores morales, los tiene bien establecidos, y pues justo estos valores están establecidos con base en el horror, ¿no? El horror que él ha vivido en la guerra, el horror que él ha vivido a partir de ser como, vuelvo a lo mismo, ¿no? Este non plus ultra del ejército, que conoce todos los procesos, toda la historia del ejército, y pues justo por eso mismo conoce toda esta retahíla de malos hábitos que tiene, o sea, de manera como ligera podría decirse malos hábitos que tiene el ejército, ¿no? Kurz estuvo en la Segunda Guerra Mundial, estuvo en otras intervenciones militares de Estados Unidos, y pues por eso tiene como toda la experiencia para decir que todo eso que vivió es el horror. Y es de esta manera que podemos decir que Kurtz, y así como todos los personajes de la película, han vivido este horror gracias a la guerra. Pero Kurtz se vuelve consciente de ese horror y decide generar este cambio, ¿no? Esa misma visión que tiene él sobre sí mismo le da un sentido de superioridad, que es lo que lo vuelve un dios, ¿no? Para ciertas personas. Entonces, el sentirse como que ya pasó mientras los otros soldados pues están ahí porque siguen órdenes y porque pues parecerían como marionetas en algún momento, él ya se liberó de esas marionetas, de esos hilos, y decide tomar como su propio rumbo, ¿no? Entonces él decide crear esta comunidad en la cual tiene sus propias reglas, y lo importante de esta comunidad es que no hay un juicio sobre él y sobre sus actos. Incluso las personas que llegan de Occidente para juzgarlo de alguna manera, que serían tres, ¿no? Sería el fotógrafo de guerra que llega, que está personificado por Dennis Cooper. Uh-huh. El anterior oficial que habían mandado los mismos que mandaron a Martin Sheen, se me olvidó el nombre, al personaje de Martin Sheen para eliminarlo también, y el propio Martin Sheen, ¿no? O sea, esos tres personajes que vienen de Occidente, por así decirlo, tampoco pueden enjuiciarlo, ¿no? Porque son las mismas reglas que Kurtz ya creó, que les impiden generar un juicio sobre él. Y así es como él puede generar esta nueva revolución moral. Sí, ¿no? Y aparte, bueno, como tú bien lo mencionas, yo creo que lo que nos muestra o lo que se nos dice a través de este personaje, pues es obviamente una idea que que más bien, por ejemplo, a Friedrich Nietzsche también instituyó, ¿no? Con la idea del hombre superior o el superhombre, que es obviamente pues cuando el hombre ha superado todos los valores
occidentales establecidos, ¿no? Y aparte, pues también nos da una definición, no sé si decirlo así, pero nos da como también, sí voy a decir definición sobre lo que es la libertad. Al final del día, pues la libertad es obviamente actuar por propia voluntad, ¿no? O sea, que la voluntad que rija tus actos, pues sea la tuya, ¿no? Que no haya algo detrás para hacerte actuar, ¿no? En este caso, pues bueno, digo, regresando un poco a lo de los valores, pues obviamente el superar todo lo que tú mencionas, ¿no? Todos esos prejuicios, todos esos juicios de valor, todas esas instituciones, ¿no? Eh, que se te implantan, ¿no? Se te instruyen, ¿no? Se te dan desde pequeño, que es pues la vida familiar, la vida, bueno, la religión, ¿no? Las reglas sociales, bueno, todo esto lo que constituye pues, ser ciudadano y vivir en una sociedad, pues obviamente el superar todo eso, pues te convierte en una, no en una deidad, porque no creo que vaya por ahí el asunto, pero sí te convierte como en este nuevo ser, ¿no? En alguien que obviamente pues está en busca de lo que realmente, ¿no? ¿Qué es lo que realmente te motiva a actuar, ¿no? Eh, que ya eres libre, ¿no? De la opinión de los demás, pero a la vez también pues eres libre de tu propia opinión, ¿no? Que no te riges por una voluntad, sino te riges por lo que tú has vivido. Y digo, bueno, al final pues es como lo que se cree, ¿no? O lo que Kurtz nos muestra en la película, que es pues, obviamente yo voy a vivir, bueno, yo voy a avanzar o a continuar a partir de lo que he vivido. Y como lo mencionas, pues es el horror, ¿no? Ese Exacto. horror de la guerra que te hace entonces avanzar como lo está haciendo, bueno, más bien como lo hace este personaje en la película. Sí, y el problema aquí es que si bien nosotros lo vemos como desde o sea, sí lo vemos desde esta parte occidental, pero al entender como todos los personajes y todas las vivencias de los personajes, pues entendemos que terminamos por entender un poco a Kurtz, o esa es la idea también del guión, ¿no? Entender un poco a Kurtz y todo esto que hace. Pero desde la visión de estos líderes del ejército, y para la visión de Occidente, si generas esta revolución en la cual Nietzsche se llamaría el superhombre o Kant la revolución moral, para el Occidente este desprendimiento de las leyes morales sería un primitivismo, ¿no? Y es lo que también dan a entender con el trato que se le va a dar a Kurtz. Al final de cuentas lo tienen que matar porque ya no está siguiendo las reglas de una sociedad, y para ellos si tú no sigues las reglas de una sociedad estás convirtiéndote en algo que no es humano, ¿no? De hecho hay una frase que dicen al principio cuando están diciéndole a Willard todo el proceso, todo lo que tiene que hacer, que es: en esta guerra las cosas se confunden entre sí, y entre los nativos debe ser una tentación ser Dios. Entonces, para estas personas, para los grandes líderes del ejército, pues Kurtz ya está perdido, ¿no? Ya está loco. Y eso es algo que se ha manejado de manera común en Occidente, ¿no? Si tú no estás actuando de acuerdo a las reglas que te establece la sociedad, estás loco. Y una manera de ver a Kurtz como un loco es ver que se quiere convertir en un dios, ¿no? Entonces, creo que es importante entender que en ningún momento Kurtz ha perdido como la cordura desde un punto de vista como global, ¿no? O sea, sí la perdió desde un punto de vista occidental e incluso militar, ¿no? Porque él ya no se rige con, o sea, si justo la milicia es como esta institución en la cual las reglas son importantes y los procesos son importantes y todo eso regula a la misma institución, pues el no seguir eso ya sería estar loco. Pero al final de cuentas creo que hay que entender que Kurtz no estaba loco. Él de alguna manera sufrió un proceso que si sufriría que si toda la sociedad occidental lo vive de la manera en la que lo vivió Kurtz, seguramente se volverían igual de locos. Sí. Y yo creo que también, a mi parecer, bueno, conforme vayamos explicando a los demás personajes, pero esto también, o el personaje de Kurtz también nos demuestra que la guerra
¿no? Que se libra en la película, o sea, más allá de que es Vietnam y esta situación, pero también es una guerra personal, ¿no? Es una guerra de ideales, es una guerra de creencias, es una guerra de, pues sí, vaya, de esta ideología, ¿no? Porque pues, tenemos a el lado más occidental, ¿no? Que lo muestran en el personaje de Robert Duvall, pero tenemos el lado como más antioccidental, como es el personaje de Marlon Brando, ¿no? Y que ambos, o sea, ambos personajes son excéntricos, ¿no? O sea, tienen su propio nivel de locura, ¿no? Pero que dentro de los estándares, como bien mencionas, de la sociedad occidental, e incluso de la milicia, ¿no? Del ejército, el personaje de Robert Duvall, pues no está loco, ¿no? Podría hasta incluso ser excéntrico, ¿no? Pero es una persona que sigue, ¿no? los estándares, ¿no? Que se han establecido todavía. Sí, la diferencia entre el personaje de Duvall y el de Brando es que uno es funcional, sigue siendo funcional para el ejército. Exacto, exactamente. Pero digo, si los dejamos un poco de esta parte de, justamente si vamos más allá de eso de si funciona o no funciona para el ejército, pues ambos son personajes que desde mi perspectiva han perdido un poco la cordura, ¿no? Porque bien recuerdas que el personaje de Duvall está buscando atrapar una ola, ¿no? Cazar una ola. Sí. Y se atreve a poner en riesgo a su pelotón, a su cuadrilla, con tal de surfear. Incluso el personaje de Martin Sheen le llega a cuestionar eso, ¿no? Cuando están en la playa y están antes de que Martin Sheen continúe con su viaje para encontrar a Kurtz, sí le llega a cuestionar esta parte de por qué quiere surfear, ¿no? Incluso creo que hay un soldado que era un surfista, ¿no? Profesional. Lance. Y lo invita, ¿no? A surfear juntos. Entonces, pues te habla un poco de que también tenemos como bien dices, ¿no? La locura dentro de lo funcional, ¿no? Porque sigue, como bien mencionas, sigue siendo una persona que aún funciona para el sistema, y tenemos a otra persona en su locura, pero pues deja de ser funcional porque obviamente ha rechazado o ha, pues sí, renegado de los valores que se le han implementado, bueno, pues durante toda su vida, ¿no? Sí, y qué bueno que mencionas el Zor, porque uno de los personajes que sí de alguna manera él por completo sí se deshumaniza, ¿no? Se vuelve algo que no es humano por justo también las secuelas de la guerra, es Lance. Lance es justo lo que mencionabas, no es un surfista que viene de Los Ángeles, que él pues en Los Ángeles era como pues era un famosillo, ¿no? Para los 70s, lo que podría ser un famoso. Y llega a la guerra y trata de seguir con esta rutina, ¿no? De hecho lo vemos al principio como bronceándose. Algo que es como muy... Vaya, no es prioridad dentro de la guerra, no tendría por qué ser prioridad dentro de la guerra. Pero él sigue tratando de generar como esta vida que tenía antes de... Pues por eso acepta también la invitación del personaje de Duvall para surfear y todo eso. Pero a lo largo de este camino vemos cómo va perdiendo, en él sí podemos ver una pérdida de locura, ¿no? Entre que usa también psicodélicos, ¿no? En algún momento le dice que se metió toda una estampilla de LSD. Pero al final después de que matan al jefe, él deja de hablar por completo, ¿no? Y se vuelve como esta persona que no decide, o sea, no hace nada, ya no habla, ya no llega a la comunidad de Kurtz y se vuelve uno más, pues porque justo ya no tiene como esta libertad de decisión, y de alguna manera se convierte en ese perro que se pierde, ¿no? Justo en ese mismo evento en el que muere el jefe, se convierte como en esa mascota de este mini pelotón, ¿no? de este equipo, que poco a poco va perdiendo personajes. Pero él sí por completo tiene una deshumanización, ¿no? Tanto así que cuando Willard mata a Kurtz, sale de la aldea y tiene que jalarlo, ¿no? Porque si por él fuera, pues él se quedaría ahí sin decidir, sin nada, ¿no? Y es parte de estos efectos de la guerra. Creo que podríamos ser como la diferencia, ¿no? Entre alguien que sí perdió completamente el sentido de la realidad
y otros personajes que lo siguen teniendo, pero lo modificaron para seguir sobreviviendo de alguna manera. Sí, ¿no? Y como bien mencionas, esta parte de cómo también tú sucumbes a la locura, ¿no? Que cada personaje, bueno, vaya, mencionando estos tres personajes, ¿no? El surfista, el coronel y el personaje de Marlon Brandon, pues cada uno sucumbe a su manera, ¿no? Y cada uno lidia y lo hace, incluso el personaje de Martin Sheen, ¿no? Va también ir sucumbiendo un poco a esa locura, pero trata de mantenerse, ¿no? Eh, Trata de entender, ¿no? Lo que está pasando y va viendo, ¿no? Cómo cada una de las personas con las que llega a tener contacto, pues a su forma, creo yo, pues ya han perdido esa razón, ¿no? Esa cordura que él cree seguir teniendo, ¿no? O sea, que para él pues son personas que están actuando de una forma que pues no van. Pero creo que de alguna manera también el personaje de Shin, Willard, también ya perdió completamente el sentido, o sea, no perdió la cordura, sino ya también, incluso antes de que empezara el filme, ya había generado esta revolución moral. Él, en el prólogo, empieza diciendo que él se fue de licencia a su casa y ya no se sentía en casa. Incluso cuando le preguntan si va a regresar a casa, él dice que no. Y también tiene o sea, él también ya vio esas consecuencias de la guerra. Tal vez no en él, sino como en todo, ¿no? Al final de cuentas, recordemos que Vietnam fue uno de los procesos como más fuertes, ¿no? Para las mentes de los soldados, ¿no? Es por eso que hay también el mismo cine nos ha enseñado que los veteranos de Vietnam son los que han llegado como más tocados, pues, por todo esto, ¿no? Enemigos que no veían, enemigos que no se rinden, aunque tengan las entrañas de fuera, ¿no? Que es también justo algo que dice Robert Duvall, bueno, el personaje de Robert Duvall, ¿no? Que los honra porque ellos siguen peleando con las entrañas de fuera. Entonces todo ese proceso los termina por dañarlos y al final de cuentas también Willard, el capitán Willard, empieza ya la historia de Apocalipsis ahora con una revolución moral. Él ya no ve a estas personas que le indican que tiene que matar a Kurtz como figuras de poder. O sea, ya los ve como estos, pues sí, ellos están ahí en su escritorio y hacen y mandan y hacen, ¿no? Pero también tiene una visión muy crítica de las otras personas, ¿no? Del personaje de Duvall también tiene esta visión crítica que tú acabas de mencionar, de todo este show, ¿no? Que hacen cuando llegan las Playmates a esta bahía, ¿no? También todo este proceso que hay ya en el puente de Doluni, que él dice, pues que ya no hay, o sea, él sí ve críticamente todo este proceso porque ya también lo está viendo consciente de todo este cambio que ha tenido él en sus percepciones morales. Sí, claro, claro. Digo, o sea, cada personaje pues a su forma sucumbe a la locura, pero yo creo, bueno, vaya, a lo que quería llegar con eso es que a mi parecer pues obviamente el personaje de Martin Sheen pues sí muestra un poco como esta parte de que él trata de mantenerse, ¿no? Como fiel a sus órdenes, ¿no? Que quiere seguir siendo como ese soldado ejemplar, aunque para él no tenga sentido, ¿no? Que a través del viaje que se va viendo en la película, pues a él empieza a carecer de sentido todo, pero incluso, bueno, al final termina por cumplir su misión, ¿no? ¿Sí? A lo que se le mandó. Entonces es como esta persona que quiere seguir, ¿no? O quiere creer que sigue siendo, como lo mencionas, ¿no? Funcional, que sigue siendo útil, que sigue estando dentro de esta normativa que se ha implementado, ¿no? O sea, vaya, sigue siendo parte de esa sociedad, ¿no? De esa maquinaria y que fácilmente pudo haber sucumbido, ¿no? Ante Kurt, que fácilmente se le pudo unir, ¿no? Que fácilmente pudo, no sé, irse a otro lado, desertar, no sé, simplemente pues no llegar, ¿no? Pero a pesar de todas esas dudas y como dices, ¿no? Esa revolución moral, pues él como que trataba de mantenerse en esta idea de que él seguía siendo como esta voz de la razón, ¿no? Durante todo este viaje y que pues vemos que al final, como bien lo mencionas, que desde el principio se establece, pues es una persona que sí que terminó por sucumbir
pero pues todavía no es, o sea, o él no se consideraba o no se le consideraba todavía como tan tocado, ¿no? O tan, o ya no apto como a Kurtz, ¿no? Sino que todavía pues decía, bueno, está dentro de lo normal, está dentro todavía de esta cuestión que nos funciona, pero pues yo creo que al final sí se termina derrumbando, ¿no? Claro. Sí, sí, y porque hay momentos en los que él pudo haber, como tú dices, ¿no? Pudo haber cambiado de decisión, o sea, creo que él sigue también como esta regla de es confidencial. La misión que tienes es confidencial, no se la puede decir, ya se la tiene que decir a alguien, ya cuando no hay de otra, Uh-huh. pero mientras todavía puede mantener el secreto, no lo hace. La primera vez que vi la película yo creí que él iba a tomar como el cargo, ¿no? O el poder de esta comunidad. Al final no lo hace, pero como que también podría, o sea, la historia, la narrativa o la construcción de este personaje daba en ese momento como para que también él se deschavetara completamente, entendiendo un poco a Kurt y tomar su papel, ¿no? Dentro de esta comunidad. Al final de cuentas no lo hace porque también sigue un camino totalmente distinto al que tomó Kurt. Y algo que mencionas importante es que sobre Willard es que Kurtz le cuestiona a él la libertad y podemos ver que él en ningún momento es libre. O sea, justo también dentro de esta misma alineación que tiene, ¿no? Respecto a las construcciones sociales de Occidente y a la milicia, él en ningún momento está convencido por su propia cuenta de que tiene que matar a Kurtz. Él dice, pues yo lo tengo que matar porque son órdenes, pero yo veo que su currículum es intachable, que ha hecho todas las cosas bien, que es el más ducho de todos, ¿no? Y al final, cuando conoce a Kurtz, ese conocimiento que tiene sobre la persona de Kurtz no le da herramientas suficientes para decidir en ese momento qué lo tiene que matar. Al final de cuentas, él también empieza a tomar esta construcción de que tiene que matar a Kurtz porque Kurtz quiere que lo maten. No es, en ningún momento él toma la decisión clara y concisa de que yo tengo que matarlo porque está haciendo un mal. Eso creo que es importante al momento de entender, pues justo también estas construcciones sociales que implican el bien y el mal. Nosotros, desde esta visión occidental, con las leyes morales que tenemos, vemos todas las acciones de Kurtz como malas. Pero en algún momento, en otra civilización, en otra cultura, en otra sociedad, esos actos pueden no ser catalogados como malos, ¿no? De hecho, hay algunas sociedades que no tienen esta catalogación o estos juicios de valor entre bien y el mal. Pero todo responde a estas leyes morales que tenemos y que Kurt ya se deshizo de ellas y que Willard por ahí todavía sigue teniendo algunas, ¿no? Sí, y mira, ¿sabes también que es, vaya, tomando esto que mencionas de que la misma misión pues llega a ser absurda, ¿no? Es uno de los suyos, ¿no? A pesar de que ha caído en esta locura, ¿no? Desde el punto de vista del ejército norteamericano, desde el punto de vista de los altos mandos. Pero yo creo que también esta película y la historia y vaya, los personajes, pues esta alegoría yo creo también a que la guerra de Vietnam fue tan ridícula como la misión misma, ¿no? Que al final del día, pues esa guerra se convirtió en una guerra de americanos contra americanos, ¿no? ¿Sí? Que lo vimos y que lo hemos visto, por ejemplo, pues en películas con estas protestas que se hacen, ¿no? Pues, con el movimiento hippie, o sea, con todas estas canciones, ¿no? Antiguerra, Uh-huh. que es una guerra que termina dividiendo a la sociedad norteamericana de una forma increíble, ¿no? Sí. Eh, que por ejemplo, recuerdo en alguna ocasión haber visto no recuerdo si en History Channel o en National Geographic, un documental sobre Vietnam, y decía uno de los soldados, ¿no? Que él no entendía por qué lo abucheaban o por qué le recriminaban, si iba a ir a luchar por la libertad, ¿no? Si iba a ir a luchar eh, justamente por el American Way, ¿no? Uh-huh. Y que su papá de este soldado le dice, es que yo luché contra nazis, tú vas a ir a luchar contra granjeros, ¿no? Y que pues esto a este soldado pues le cala, ¿no? Porque justamente pues dice que cuando llegan a Vietnam pues ven los cultivos, o sea, ven cómo es el país, ¿no? Que pues la mayoría de la gente, bueno, pues anda descalza, ¿no? Y viviendo en un estado de pobreza pues brutal, extrema,
y que pues no saben qué onda, ¿no? Que realmente pues el famoso Vietcong y el ejército vietnamita y todo, pues se vuelve no una guerra, ¿no? Se vuelve una guerra de guerrillas. Y que realmente, pues bueno, que esta guerra termina pues por dividir tanto a la sociedad, que bueno, creo que sigue siendo uno de los temas claves, ¿no? En, bueno, o como es un punto de inflexión en lo que van, bueno, en lo que viene después, ¿no? Los siguientes momentos eh, de polarización, ¿no? En Sí. la sociedad. Entonces, la película yo creo que nos muestra eso, nos muestra que justamente pues hay una gente como lo es Kurtz, que ve mal la guerra, que él quiere imponer sus propias ideas, que se vuelve el enemigo justamente porque ya no está de acuerdo con, como lo mencionamos, con los ideales occidentales, que yo creo que él viene también a representar esta parte misma de la sociedad que no estaba de acuerdo, que protestaba, que decía que pues era una guerra sin sentido, Y que y se seguimos radicalizaba. claro, claro, claro. Y tenemos pues a los otros personajes que obviamente pues representan el poder, representan obviamente al ejército, al gobierno, a los, eh, no sé si decirlo como a los fieles creyentes de que pues Estados Unidos es el liberador, ¿no? El campeón del mundo, ¿no? El campeón de los desprotegidos y que podríamos incluso decir que el personaje de Martin Sheen pues es como esta persona, ¿no? Que no sabe que sabe que tiene que luchar de este bando, pero cuando está con Kurtz, pues dice, bueno, pues es que tiene razón, como que esto no tiene sentido, pero pues aquí estoy, ¿no? Y que al final yo creo que el personaje de Martin Sheen también viene representando pues, a todos esos soldados que fueron a la guerra y que la gran mayoría pues sí sentía que no estaba bien, pero lo tenían que hacer pues porque ellos también querían sentir que estaban aportando, ¿no? O porque sus papás pelearon o sus abuelos pelearon en la guerra, por ejemplo, de las Coreas o que pelearon en la Segunda Guerra Mundial y que más adelante a lo mejor ellos también, sus hijos de estos soldados, pues son los que se enlistaron para ir a Afganistán, no lo sabemos, ¿no? Entonces, creo que esa alegoría también la vemos en la película, esta polarización que se hizo en Estados Unidos, que sigue como estando muy vigente y, y bueno, pues la vemos, ¿no? La vemos, a mi parecer, de una manera muy, ¿cómo decirlo? Como Crítica. sí, crítica, pero también es como muy poética, ¿no? Claro. Me parece que es interesante también esta parte de cómo eh, y no solamente Francis Ford Coppola, a mi parecer, por ejemplo, Kubrick con Cara de Guerra, pues también Y Stone. eh, lo aborda un poco, ¿no? Como esta parte de cuando el personaje de Joker, ¿no? Que dice que él solamente quería ser el primer chico de su cuadra con un muerto, ¿no? Entonces, pues creo que esta parte como de no saber qué estamos haciendo aquí, pero tenemos que estar aquí porque nos dijeron, eh, es interesante verla, ¿no? Definitivamente. Y qué bueno que hablas de esta percepción que se tenía de la guerra, porque, retomando un poco también la cuestión del bien y el mal, de alguna manera se tenía esta concepción, ¿no? En el marco de la Guerra Fría, pues la guerra de Vietnam aparece como un conflicto bélico o un conflicto caliente dentro de esa Guerra Fría, ¿no? Al final de cuentas es la Vietnam del Norte impulsada por la Unión Soviética contra la Vietnam del Sur impulsada por la OTAN en general, ¿no? Bien contra mal, democracia contra dictaduras, capitalismo contra socialismo, comunismo, pero al final de cuentas esos valores y esos volvemos al mismo, esas leyes morales que atravesaban a la Guerra Fría no permeaban a los ejércitos, ¿no? O sea, como tal, a los operativos, vaya, a los que disparaban las armas, ¿no? Al final de cuentas, en ningún momento, y lo vemos en la película, en ningún momento vemos que ninguno de los personajes dice yo estoy aquí porque estoy defendiendo la democracia. Sí. Incluso lo vemos en el helicóptero del personaje de Duval, ¿no? Que trae enfrente la leyenda de Death from Above, ¿no? Pues la muerte viene de arriba. O sea, ellos ya están ahí por matar, creo que también es el mismo discurso de Cara de Guerra, ¿no? Ellos ya no están ahí
son máquinas de guerra a final de cuentas, que pues incluso han perdido toda este constructo moral de matar está mal, ¿no? A final de cuentas también se hace este cuestionamiento, o sea, yo tengo que matar a uno nuestro, al igual que mato a los del otro bando. Y ahí se empieza a perder esta construcción también entre el bien y el mal, pues porque si bien la guerra ya tenía estos parámetros morales, las personas que pelean estas guerras olvidan esta noble función. Y ahí me gustaría retomar cómo este olvido de los valores y la ética está acompañando el mismo viaje de Willard. La primera escena o el primer viaje que él hace es con la oficina de estos altos mandos, que ellos sí tienen bien establecido, no, pues estamos peleando porque la democracia y porque este tipo está convirtiéndose en algo que no queremos, porque no va de acuerdo a los valores que nosotros estamos manejando. Hasta ahí todo bien, pero después el siguiente paso, la siguiente parada que él tiene, que es con el personaje de Duval, pues ahí vemos que ya se olvidaron por completo esto, ¿no? Está el helicóptero, está pues incluso el miedo, ¿no? El provocar el miedo al enemigo más allá de ya no se juega limpio. Y es de los dos lados, ¿no? Ellos matando niños, matando aldeanos, como tú bien decías, pero también el Vietcong, o esta parte de la guerrilla vietnamita, pues usando también niños para implantar granadas y todo eso, ¿no? Esta frase que también dice el personaje de Duval, ¿no? De los chinos no surfean, ¿no? Ellos están ahí por surfear y matan a la gente por surfear porque quieren esa cabeza de playa para surfear. O sea, más allá de queremos como darle a esta población democracia, yo quiero surfear aquí y tengo que matar a estas personas para poder surfear. El siguiente paso, que es el de las Playmates, pues ni siquiera ya hay un orden, ¿no? No hay un mando. En ningún momento vemos a un coronel, a un capitán, a un alto mando dando como órdenes ahí. Se convierte en un caos cuando llegan las Playmates y cuando empiezan a saltarse las barricadas. Y pues ya el acabose total está en el puente de Doluni, que ya todos están volviendo a estas concepciones de locura y de cordura. Pues ahí están todos locos, ¿no? Y están disparándole a la nada, miradas perdidas, todo eso, pues porque ya no hay un mando. Y a final de cuentas todo este proceso de locura, que es adentrarse en el corazón de las tinieblas, pues responde a eso, ¿no? A esta falta de motivaciones o de un claro marco moral, por así decirlo, que pueda seguir todos estos procesos de los soldados, ¿no? Sí, no, y mira, yo creo que la escena de las Playmates, de estas bailarinas exóticas, yo creo que nos retrata muy bien lo que significa la guerra para los estadounidenses, ¿no? Bueno, al menos desde el punto de vista de Francis Ford Coppola, que es, o sea, al final de cuentas es un espectáculo, ¿no? Uh-huh. Como tú bien dices, por ejemplo, esta parte de cuando matan a estas personas de ese poblado solamente para que puedan surfear en paz, pues lo hacen con un objetivo de diversión, ¿no? Y estos soldados, cuando están en el espectáculo de estas chicas, pues se ve, ¿no? Cómo se desbordan, cómo pierden el control, cómo pues para ellos es simple diversión, ¿no? Que la guerra pues no es otra cosa que ir a matar gente, que al final de cuentas pues ni ellos mismos saben, ¿no? ¿Por qué están luchando? ¿No? O sea, ellos saben que tienen que ir y tienen que matar a estas personas, ¿no? A los vietnamitas, porque pues se los dijeron, ¿no? Uh-huh. Y que ellos hasta en dado un caso, pues a pesar de que están en una guerra, ¿no? Se ponen a vitorear y a emocionarse con estas chicas Playboy, ¿no? Ellos están buscando pues un entretenimiento banal, ¿no? Están queriéndose sentir en casa, ¿no? Con la música, con las chicas, que para ellos eso es libertad, ¿no? Incluso hasta podríamos mencionar eso, que eso es lo que ellos quieren implementar, ¿no? El que pues poder ver esta clase de espectáculos y que al final pues todo sale mal, ¿no? Que ellos mismos pues empiezan con el desorden y bueno pues el espectáculo se cancela, ¿no? Se cancela. Antes de tiempo y que pues por ejemplo en la película nunca vemos a los vietnamitas divirtiéndose así,
Y lo dice el propio Wheeler, ¿no? O sea, Exacto. mientras estos tontitos, por no decir otra palabra, están en este espectáculo, los vietnamitas están o cavando más profundo o avanzando más rápido. Entonces, Exacto. Que eso, por ejemplo, esta parte del Playmate, bueno, de las Playmates y todo esto, pues nos hace como, como que nos remarca lo que es los valores occidentales, ¿no? sí, El definitivamente. sexo, el rock and roll, ¿no? Sexo, drogas y rock, ¿no? Que lo vemos a través de la película, ¿no? Sí, sí. Como pues obviamente buscan eso, ¿no? Y que pues, al final de cuentas es de lo que no se puede desprender esos soldados, en específico ese grupo de soldados, y que terminan provocando pues, ese disturbio, ¿no? Y que pues es lo que también provoca un poco que estos, pues ellos, reitero, no saben por qué están ahí, no saben qué es lo que están peleando, pero están ahí porque por alguna razón o porque alguien se los dijo o porque ellos creen que es lo correcto porque así se los han hecho saber, ¿no? Se los han dicho que cada vez que haya una guerra, pues ellos tienen que ir para pelear, pero como bien dices, no para implementar algo, sino simplemente para matar, ¿no? Exacto. Y tú también traías como una analogía de este viaje, ¿no? Sí, el viaje de Ulises, como, pues bueno, ustedes bien lo sabrán, pues bueno, es este viaje que hace Ulises, pues son comparadas, ¿no? En este caso, pues Uh-huh. este viaje que realiza Willard, pues son que nos muestran siempre algo referente a la guerra o los estragos que la guerra provoca en los hombres, ¿no? Que obviamente pues se encuentran inmersos en ella. También nos muestra pues la lucha interior que se produce en cada uno de los afectados, como bien lo mencionamos con Willard, que a pesar de que pareciese ser el más cuerdo, pues él tiene este conflicto interior por la misión, ¿no? Sí. Que se le ha entregado, ¿no? Que se le ha designado, mejor dicho, ¿no? Al inicio de la película vemos a Willard pues emborrachándose, ¿no? Que pues es también como otra forma de renegar, ¿no? Como de sufrir, de, ¿cómo decirlo? Pues sí, ¿no? Como una muestra de Como de que no escape, está ¿no? bien, exactamente. Y pues bueno, conforme va avanzando, pues se da cuenta de que no está en su casa y que ya nunca va a volver a su casa, ¿no? Aunque vuelva ella, o sea, aunque físicamente vuelva ella, Sí, ya ya no va a no va a volver. regresar, ¿no? Que está desterrado de ese hogar, más que casa, yo creo que el concepto aquí a usar pues sería ese hogar, ¿no? Eh, pues bueno, el viaje, ¿no? Que emprende para encontrar al coronel Kurtz, pues es una búsqueda para también comprender su propia existencia, ¿no? Como una misión a existir. Eh, es pues esta odisea justamente, ¿no? Que cada parada que él hace como Ulises la hace en la odisea, pues en cada parada pues se enfrenta algo. Como lo decíamos, quizás no son peleas físicas, ¿no? No Claro. se tiene que enfrentar, por ejemplo, a un cíclope o no se tiene que enfrentar a estos monstruos mitológicos, sino que se tiene que enfrentar a otro tipo de monstruos como pues lo es obviamente pues la locura, ¿no? Como lo es eh, esta parte de dudar, ¿no? Eh, um, estos cuestionamientos morales o estos cuestionamientos o estos juicios de valores, ¿no? Que él se hace conforme va avanzando y es muy curioso, ¿no? Porque eh, se podría decir que empieza con el que se podría considerar el más cuerdo de la película, ¿no? El que le da la misión y termina pues con el que se considera el más loco, ¿no? Uh-huh. Y va avanzando a través de esta odisea, pues también podríamos decir que es un viaje hacia pues, la locura, hacia el, bueno, el horror también, ¿no? Que conlleva la guerra, pero sobre todo como a esta parte de lo, como bien dices, ¿no? A estos cuestionamientos de si esto está bien, si esto está mal, por qué él está mal, por qué nosotros estamos bien, ¿no? Y que, bueno, al final, como lo habíamos comentado,
pues cumple su misión, ¿no? Finalmente, pues él cumple lo que se le había pedido, pero aún así sigue sin encontrarle sentido, ¿no? A lo que está viviendo. Sí, él pierde completamente el sentido de, no de la vida tal vez, pero sí como de la misión, ¿no? Al final de cuentas, volvemos a lo mismo, ¿no? Él mata a Kurtz. Al final la motivación de Kurtz no es tanto por la misión, sino que él siente que Kurtz debe morir, pero perdón, más bien, él siente que Kurtz le está pidiendo morir, porque también él le habla pues de todo, que él ya está como, tal vez no se lo dice de manera literal, pero ya está cansado de ese horror, el horror de ver a los niños desmembrados, el horror de toda esta guerra, ¿no? Creo que las guerras del siglo XX en específico fueron horrendas, ¿no? Ya sea por la tecnología, por el enemigo, o sea, hablamos de 3 guerras, ¿no? Que es la primera, la segunda de Vietnam, cambiaron totalmente el panorama de lo que era una guerra, ¿no? Entonces, todo este proceso se ve muy bien reflejado dentro de la película. No, y sabes también que, bueno, vaya retomando lo de las guerras, pues también lo que fue la Guerra Fría, ¿no? Si realmente nosotros podemos hablar de si hubo un vencedor. Claro. Por más que pues, Estados Unidos diga que pues, ganaron ellos y bueno, esta victoria moral, porque pues lo que fue, ¿no? Una victoria política, si quieres, si lo queremos ver así, económica, social, no sé, pero que pues el enfrentamiento mano a mano que los americanos tuvieron con los soviéticos fue la guerra de Vietnam y la perdieron, ¿no? Por ejemplo, pues también podríamos hablar, no sé, incluso pues de la Revolución Cubana y cómo también pues, los estadounidenses ahí perdieron un territorio y cómo, bueno, pues obviamente la URSS empieza a apoyar a Cuba, ¿no? Y empiezan todas estas tensiones y que al final yo creo que esta película nos habla un poco de eso, ¿no? De si realmente hay vencedores en una guerra, ¿no? ¿Quién gana realmente o qué gana con una guerra? Y uno de los ejemplos más claros yo creo que es lo que acaba de pasar nuevamente con Estados Unidos en Afganistán, ¿no? Que se retiran y pues entra el Estado, bueno, entran los talibanes, que era lo que se suponía que ellos querían erradicar, ¿no? Exacto. Y que no sabemos esa guerra que trajo, qué les dio y si ganaron, ¿no? Y si hubo un progreso, ¿no? Porque pues justo la medida de victoria de las guerras de Occidente o generadas por Occidente es llevar progreso. Y en este momento pues no sabemos si hubo tal un progreso o incluso hubo tal vez un retroceso, ¿no? En la calidad de vida de estas regiones. Y qué bueno que lo dices porque creo que también la guerra de Vietnam, y creo que, bueno, lo hablé en el capítulo de Avandar un poco, y todos estos procesos que se dan a finales de los 60 generan una pérdida de inocencia, y creo que también se ven reflejados en los personajes, ¿no? También aparece ahí, ¿no? También la historia de Charles Manson, eso nos da también la idea de que la historia está en el 69, o sea, está ambientada en el 69, que también es como el punto más álgido de la guerra de Vietnam, pero de alguna manera también nos habla de la pérdida de la inocencia, que a final de cuentas pues también es el desenamoramiento, ¿no? De lo que se llama el American Way of Life, ¿no? Ya los ciudadanos, si no de Estados Unidos, en gran parte sí de Estados Unidos con el movimiento hippie y todo esto, pero en muchas partes se empezó a ver que el occidente no era lo que trataba de venderse, ¿no? No era este sinónimo de progreso, de bienestar, pues sí, de bienestar económico, salud, de salud y todo eso, ¿no? Sino que pues eran el dinero por el dinero y pues todo volvemos a lo mismo, todo este constructo basado en la guerra que no dejaba ningún beneficio ni al territorio en el que se peleaba la guerra, ni a las personas que estaban en el conflicto, ¿no? Bueno, a los entes que estaban en el conflicto. Entonces yo creo que también va por ahí, y no solo esta, ¿no? Sino también Cara de Guerra habla del fin de la inocencia. Sí, claro. Platón habla del fin de la inocencia, porque sí fue un golpe muy, y vuelvo a lo mismo, ¿no? No solamente para el mundo, no solamente para los soldados que vivieron la guerra, sino para todo el mundo, ¿no? Se dio cuenta de pues las guerras ya no tenían un fin ideológico, ¿no? Como antes tal vez podría tenerlos. Lo pongo también en entredicho que antes tuvieran como un fin establecido, pero como tú dices, ¿no? Antes peleabas contra nazis, ¿no? A personas o entes que de alguna manera sí amenazaban como ciertos valores y construcciones sociales de Occidente, pero pues aquí no había
una motivación. Pero creo que sí va también por ahí la película. También lo vemos con esta parte cuando, pues ya en esta locura en la que entran los tripulantes de este barco, de este barquito, Ujú. matan a unos mercaderes, ¿no? A unos, pues sí, a unos granjeros tal vez, nunca dicen que son, pero unos vietnamitas que iban ahí con su lancha y solamente traían mercancías, ¿no? Traían vegetales, traían un perrito, porque también eso marca como la pérdida de ese perro en un conflicto posterior, pues también marca el fin de la inocencia para todo el barco, ¿no? Ya lo habíamos hablado un poco con Lance. Pero también hay varios puntos en los que esta inocencia o esta virtud tal vez de la guerra se va perdiendo completamente. Sí, no, y bueno, vaya, yo creo que si se presta, mi estimado Chucho, yo creo que en algún momento estaría también muy interesante hablar de todo el contexto social, político que vino y que se vivió y que vino después de Vietnam, porque yo creo que fue un cambio, como tú bien dices, en esta idea imperialista, que al final, pues, el hecho de declararle la guerra a otro país e iniciar un conflicto bélico, pues es muy propio del imperialismo, ¿no? ¿Sí? Que se hacía, bueno, por eso los grandes imperios europeos, pues lograron, bueno, vaya, conquistaron y se expandieron, obviamente a través de la guerra, ¿no? Y que en este punto en Vietnam, pues se nos muestra que esas tácticas, pues no funcionan, ¿no? Que nunca han funcionado, que por ejemplo Europa después de la Segunda Guerra Mundial, pues quedó devastada, que muchos países sufrieron mucho, ¿no? El caso, por ejemplo, de Serbia y de Yugoslavia y bueno, pues obviamente Sí, Checoslovaquia, ¿no? conflicto balcánico, todo esto. ¿Sí? Exactamente, y las guerras civiles, ¿no? En Serbia, y bueno, o sea, todo esto que se empieza a desembocar después en la propia Europa, ¿no? Y la crisis de Oriente Medio, ¿no? O sea, todo lo que desembocó la Segunda Guerra Mundial, pues obviamente nos dio un primer aviso de que pues obviamente las guerras no van a traer nada bueno. Viene Vietnam, ¿no? Que no recuerdo muy bien si Vietnam es antes o después de las Coreas. Es después, porque Corea Es es después, ¿verdad? inmediatamente después de la segunda, sí. Entonces, bueno, pues viene Vietnam en el que están involucradas pues dos superpotencias como lo es Estados Unidos y obviamente la Unión Soviética. Y que pues obviamente también nos muestran eso, ¿no? Nos terminan por confirmar que obviamente pues las guerras ya no traen nada. Y reitero, Afganistán yo creo que es el ejemplo ahora más claro de que una guerra sin sentido, eh, vaya, no es querer tomar partido político ni nada, pero a mi parecer pues sí es una guerra sin sentido que no trajo nada a Afganistán. O sea, vaya, no creo que Totalmente. ahorita nadie quiere ir a preguntarle a los afganos, pero pues como tú dices, ¿no? No se ve un progreso, no se vio un avance y pues es un país que, bueno, está sumergido ahorita en una crisis humanitaria terrible. Claro. Y creo yo que Apocalipsis ahora pues nos muestra junto con las otras películas que ya mencionamos, ¿no? Cara de Guerra y Pelotón, que nos muestran justamente cómo marcan a la sociedad, marcan a los soldados, pero que a la vez nos dicen, las guerras no sirven, ¿no? O sea, esto no funciona. La misión hablando propiamente de Apocalipsis ahora, pues la misión a la que se enfrenta Willard, pues es una misión sin sentido, que es esa alegoría que la guerra en sí, pues era algo sin sentido, ¿no? Y que pues al final, si ganaba Estados Unidos, no iba a pasar nada con Vietnam, o sea, Vietnam iba a seguir siendo un país pobre, un país con escasos avances, que de hecho, si me permites, pues un poco lo que aparece, si vieron la serie de The Watchmen, ¿no? La serie de Ujú. HBO, donde pues obviamente como ustedes saben en Watchmen Alan Moore dice que los Estados Unidos lograron vencer a la Unión Soviética gracias al Doctor Manhattan, y en la serie se explora un poco más esta parte de cómo sería Vietnam siendo un estado americano y el país se ve igual, ¿no? O sea, te dan a Sí. entender que no hubiera cambiado absolutamente nada en Vietnam, al contrario, ¿no? Creo que se hubiera vuelto el patio trasero de los Estados Unidos, ¿no? Definitivamente. Sí,
Digo, ya para cerrar me gustaría hacer dos comentarios, tocar dos temas importantes, bueno, tal vez no sean tan importantes, pero creo que son muy curiosos. El primero es esta escena que en algún momento hasta podría parecer fuera que no tiene sentido dentro de la narrativa de la película, que es cuando llegan a esta plantación francesa. Sí. Hace mucho había visto Apocalipsis Ahora y no me acordaba de esa escena, tal vez porque vi una versión, digo, no me acuerdo qué versión vi, pero tal vez porque no estaba, pero creo que está en todas a final de cuentas. Pero se me hace importante esta escena porque justo también hablan del colonialismo, que a final de cuentas también es uno de los temas principales de la película, a través de la experiencia de los franceses, ¿no? Ellos, justo el líder de estos franceses, de esta plantación, les dice, pues no cometan el mismo error que nosotros hicimos, porque nosotros ya perdimos en el intento colonizador que tuvo Francia, ¿no? Y menciona varios, menciona la Indochina, menciona otros conflictos, otras regiones en las cuales Francia pues perdió completamente estas intenciones colonialistas, y les dice, pues no seas... A final de cuentas, Willard no puede tomar como acciones a partir de esas palabras, pero sí es muy claro el mensaje de, pues no hagan lo mismo que nosotros cometimos, porque aquí la guerra ya la están perdiendo, ¿no? Y ellos lo veían como desde una visión alejada del conflicto, pues porque ellos habían estado ahí antes del conflicto y ellos dicen, pues seguramente vamos a estar aquí después de que acabe todo esto. Pero no cometan la misma tontería que nosotros hicimos, pues porque al final de cuentas estamos viendo que están haciendo lo mismo. Y hablando un poco también sobre tal vez no sobre la pérdida de inocencia, sino sobre también estas construcciones morales, hay una frase que le dice la francesa con la que interactúa Willard, que él es dos personas en una, ¿no? Una persona que ama y una persona que mata. Y también por ahí va como el discurso de la película en cuestiones del bien y el mal, ¿no? Hasta qué punto el amar también es como... tiene el valor, un valor bueno, y el matar tiene un valor malo. O sea, son como construcciones más globales de bien y mal. Pero creo que también deja muy en claro que, en primera, que los personajes son multidimensionales, que es algo que es como bueno en ese tipo de películas, pero que sí deja como la puerta a hablar a seguir hablando de la moralidad, ¿no? Reitero, es harto interesante y digo, si en algún futuro se puede hacer un episodio sobre Vietnam, pues daría para muchas cosas, ¿no? Daría para muchos temas. Y reitero, yo creo que junto con las dos películas que mencionamos, pues Apocalipsis Ahora, aparte de ser un clásico, ¿no?, del cine, una cita obligada para cualquier amante del cine, pues yo creo que es esta como esta fábula, ¿no? Incluso esta alegoría a lo que significó la guerra, y reitero, a lo que sigue significando Vietnam en Estados Unidos, ¿no? Sí. En la sociedad, obviamente, que Estados Unidos no se ha podido sacudir ese trago amargo, ¿no? Es la palabra o la frase, porque obviamente pues lo seguimos recordando como el gran fracaso del capitalismo, ¿no? Si lo quieren ver así, o el gran fracaso del intento de occidentalizar, ¿no?, si existe la palabra, ¿no?, de llevar esos valores a Vietnam. Pero como bien mencionas, ¿no?, al final pues un país como Francia, que en su tiempo fue una potencia colonial, pues hoy se limita a ser un país, ¿no?, un país que ya no tiene más territorios, ¿no? Lo mismo pues le podríamos hablar de Inglaterra, ¿no? España misma, ¿no? Que son esos países que en su momento pues, trataron de hacer lo mismo que Estados Unidos, pero todos fracasaron, y Estados Unidos, pues, Vietnam creo que fue ese golpe de realidad que le dieron, ¿no?, esa bofetada para darle a entender que pues, eso ya no funciona y que nunca ha funcionado, porque al final pues, yo creo que no son sostenibles, ¿no? O sea, ni el Imperio Romano con todo lo que significó en su momento se pudo sostener, ¿no? Sí, ningún imperio es para siempre, claro. Exactamente, ¿no? Exactamente, incluso hasta los otomanos, bueno, que era el Imperio de Oriente, no los otomanos, pero pues que ni el Imperio Romano se pudo sostener. Pues Estados Unidos, siendo uno de los, si lo queremos ver así, uno de los imperios más poderosos, pues siempre va a tener las trabas, será
hoy en día pues Rusia, China, ¿no? Que siempre van a estar ahí, no dejándolos ser la potencia o ser, pues sí, ¿no? El imperio que ellos quisieran ser. Y reitero, Vietnam, pues para ellos fue esa piedra que no se han podido quitar, yo creo que del todo, ¿no? Claro. Y sí, con gusto hacemos el programa de Vietnam, porque justo el otro comentario ya como final que me gustaría hacer es que aquí se me hizo, si bien en Pelotón, hablando de esta triada de películas, en Pelotón y en Cara de Guerra, vemos a la música como una especie de acto humanizante en este ambiente tan deshumanizante que es la guerra. Aquí es más difícil de ver eso. No sé si es por también lo complicado de la trama y por lo deshumanizante que es la trama misma, pero aquí la música, en especial el rock, ¿no?, que se escuchaba en ese momento, incluso hasta en escenas es hasta más deshumanizante, ¿no? Hasta marca como estos alejamientos entre sociedad y entre la locura y la cordura que ya hay, ¿no? En especial en el puente, en la escena del puente que se escucha la música, pero no tiene nada que ver con, o sea, es como, vuelvo a lo mismo, ¿no? A diferencia de Cara de Guerra, en la cual sí vemos que los soldados escuchan música para no perderse, y en Pelotón también pasa eso, ¿no? Que están reunidos escuchando música para no perderse. Aquí es un poco más difícil, pero creo que eso lo podemos discernir un poco más en algún episodio, como tú dices, correspondiente en general a Vietnam. Sí, estaría genial. Yo creo que, reitero, da para hablar un episodio completo porque, reitero, Vietnam marcó mucho a la sociedad norteamericana y marcó al mundo. Sí. Creo que fue la primera vez que Estados Unidos se vio amenazado, ¿no?, con una potencia como pues lo fue la Unión Soviética. No, y generó muchos procesos en otros lados, ¿no? La revolución, bueno, el París 68 también fue en parte por lo que pasaba en Vietnam, ¿no? O sea, hay muchos sucesos que se desencadenaron de ahí, pero pues esto, como dirías, da para más. Pero pues por esta vez lo tendremos que dejar hasta aquí. Muchas gracias, Caro, por aceptar esta invitación para hablar de Apocalipsis ahora. Y pues recuerden que pueden escucharnos a través de las plataformas en las que estamos disponibles. En audio estamos en Spotify, estamos también en iTunes y bueno, también en audio, aunque con video pueden vernos en YouTube. Y también no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Subtextos Podcast. Ahí pueden seguir todas las actualizaciones y ver cuándo subimos capítulos nuevos, para que estén al pendiente. Entonces síganos a través de todas esas cuentas, pues para que también les llegue la notificación de que ya está un nuevo episodio arriba. Y pues yo creo que sería todo. Caro, ¿algunas palabras? No, pues agradecerte, Chucho, por la invitación. Siempre es un placer hablar de cine, bueno, obviamente profundizar. Y bueno, pues agradecerle a los que nos escuchan por escucharnos. Y pues siempre es un gusto, sabes que con gusto vengo aquí a platicar contigo, a hablar de estos temas. Y pues nada, que estén todos muy bien, cuídense mucho y bueno, pues nos escuchamos la próxima. Y bueno, dependiendo de a qué hora nos estén escuchando, buenos días, buenas tardes o buenas noches.